para diagnóstico, ¿no? Entonces se cuenta actualmente con salas modernas para estudiar pues todo el sistema vascular, ¿no? Anteriormente, bueno, los hacíamos con nuestros equipos de rayos X convencionales. Actualmente se disponen pues equipos que cuentan con tecnología pues de punta, ¿no? Fluoroscopía, donde se realiza el examen bajo guía fluoroscópica y el personal que esté entrenado, o un cardiólogo, así como todos los ayudantes, ¿no? En un pool de ayudantes, enfermeras, tecnólogos, técnicos, que tienen entrenamiento, ¿no? Para la realización de procedimientos. Bueno, cuando se hacen los estudios de mamografía, ya sea con rayos X, la sonografía, ¿no? Las resonancias, va a ser utilizado para los métodos de angiografía digital y para la angiotomografía. Para angioresonancia se utilizan otro tipo de contrastes, ¿no? Ya son los contrastes paramagnéticos. Entonces, decimos que el contraste de elección, bueno, para las angioten y para las angiografías con rayos X, son sustancias yodadas, no iónicas e hidrosolubles, ¿no? Y la cantidad requerida va a depender del vaso que se va a estudiar. En realidad, pues se usan los contrastes yodados con volúmenes altos, ¿no? Siempre se solicitan frascos pues, de 100 mililitros. Para las angiotens convencionales, pues usamos los frascos de 50. Para cuando ya vamos a realizar pues, los estudios vasculares, pues los frascos son de 100 mililitros y tratar de que sean de mayor concentración también, para obtener la mejor calidad de las imágenes. Bien, entonces solamente para mencionar que los medios de contraste yodados pues hacen reacciones adversas y hay que tener cuidado entonces en los pacientes que le vamos a realizar el examen, ¿verdad? Hay reacciones menores, reacciones intermedias y reacciones mayores. Las menores están náuseas, vómitos, urticaria, prurito, y las intermedias pues hay vómitos severos, urticarias profundas, edema facial, edema laringio, y las reacciones mayores están la hipotensión, edema agudo de pulmón, fallas respiratorias y, bueno, convulsiones, y aquí falta también hasta muerte debido por la aplicación de los medios de contraste, ¿no? Por eso es muy, muy importante que antes de realizar pues, un estudio contrastado, y sobre todo los estudios vasculares, ¿no? Ya sean angiografías o los angioten, pues busquemos los antecedentes del paciente, ¿no? Y veamos pues, los riesgos que podemos tener, debido a que lo ideal es que la aplicación del medio de contraste se haga a través de inyectores, debido a que son grandes volúmenes y que deben ser administrados en bolo, ¿no? Se busca una vía de acceso que sea una buena vía, ¿no? Para que permita esa aplicación. Entonces, si no tenemos el antecedente del paciente que pueda ser alérgico, ¿no? Y nos hace una reacción en la sala pues, que estamos realizando el examen, debemos estar preparados para las reacciones mayores, ¿no? Entonces, siempre en las salas donde se hacen estos procedimientos vasculares, pues debemos tener un coche de paro también, ¿no? Y el personal debe estar entrenado para hacer un RCP, ¿no? Una reanimación cardiopulmonar, y estar preparados también para llevar inmediatamente al paciente pues, a las salas de emergencia, ¿no? Entonces hay que prepararnos para que no nos agarre desprevenidos alguna reacción a los medios de contraste. Bueno, entonces decir angiografía significa pues la realización del estudio de los vasos sanguíneos mediante la aplicación de contraste y utilizando equipos consten de rayos X, ¿no? A través de rayos X. Entonces, la Sociedad de Radiología Intervencionista pues recomienda, cuando los beneficios del estudio superen los riesgos y las condiciones del paciente y la morbilidad lo permita, realicen la angiografía, ¿no? Entonces, esto que nos dice que debemos en la actualidad preferir siempre los estudios con menos riesgos, los estudios no invasivos. Empezamos con ellos.
Y ya cuando vemos que esos estudios no invasivos no son lo suficientemente concluyentes, necesitamos más información para el paciente, entonces recién solicitamos el estudio de angiografía, ¿no? Anteriormente, cuando no había pues el angioten, angioresonancia, pues la realización de estos estudios era pues así, con bastante frecuencia. Teníamos una sala pues donde programábamos un turno lleno de pacientes para las angiografías, ¿no? Pero actualmente pues cada vez las solicitudes van siendo menores, ¿no? Y para el radiólogo, o sea, general, ya no los estamos haciendo, ya los realiza pues el radiólogo que ya está entrenado o subespecializado en radiología intervencionista, al igual también que un cardiólogo que ha sido también entrenado, ¿no? Como cardiólogos intervencionistas, ¿no? Y deben ser realizadas pues en salas equipadas, ¿no? Antes los hacíamos en cualquier sala de rayos X, ¿no? Inyectábamos contraste y hacíamos pues las imágenes con equipos básicos de fluoroscopía. Actualmente se exigen que las angiografías se realicen pues en esas salas, salas de cineangiografía se llaman ahora, ¿no? O salas de radiología intervencionista vascular. Entonces, como pueden ver, ahora las exigencias para solicitar un estudio de angiografía son mayores y generalmente pues ya los hacen los especialistas, ¿no? Los neurocirujanos, los cirujanos cardiovasculares, que requieran ya una mejor información para realizar ya un tratamiento, ¿no? Pero en cambio, anteriormente pues lo hacíamos como diagnóstico, una angiografía diagnóstica. Ahora no, se prefiere que para diagnóstico primero soliciten pues o un angioten o una angioresonancia. Y entonces dicen, bueno, según la guía de la Sociedad de Radiología Intervencionista, para la identificación de los procesos patológicos de los vasos y posteriormente a estudios no invasivos, o sea, siempre tengan en cuenta que primero tienen que pedir los no invasivos para posteriormente solicitar una angiografía, ¿no? Entonces, antes de realizar el procedimiento, el paciente pues debe estar hidratado, ¿no? Una buena historia clínica, hay que ver los antecedentes, hay que ahondar más sobre si tiene antecedentes o no de alergia a los contrastes yodados. Hay que ver algunos otros antecedentes también que nos oriente pues a la indicación o a la patología por la cual solicitan este estudio. También nos debe decir qué medicaciones está utilizando el paciente, ¿no? Si es hipertenso, si es diabético, si es asmático, qué otros antecedentes o qué medicamentos utilizan. Y bueno, y tiene que llegar pues con exámenes de laboratorio, ¿no? Su tiempo de protrombina, estén en valores pues menor de 16 segundos, tiempo de tromboplastina parcial menor de 40, las plaquetas mayores de 75.000. Entonces estos sí son requisitos, ¿no? Y acá faltaría pues la urea, la creatinina, que también pedimos para el contraste con yodado, ¿verdad? Tiene que estar en valores normales. Si vemos creatininas pues que superan el valor normal, entonces está contraindicado realizarle el estudio de la angiografía a estos pacientes. Entonces, las contraindicaciones de la angiografía es un paciente que nos refiere a que ha tenido un infarto de miocardio recurrente, antecedentes de reacciones graves al contraste, pacientes con insuficiencia renal, no debemos realizarle, debido a que el contraste yodado es nefrotóxico y entonces estaríamos produciendo mayor daño, ¿no? al paciente. Entonces, por eso es muy importante ahondar todos estos antecedentes antes de poder realizar el examen o de programar el examen. Pacientes con coagulopatías también está contraindicado. Bueno, las gestantes, ustedes saben que no le podemos realizar ningún examen radiográfico, ¿verdad? Entonces, la contraindicación para ellas es absoluta cuando hay alteraciones en la capacidad del paciente para cooperar o mantenerse acostado, ¿no? Este examen va a requerir que el paciente colabore mucho, no podemos sedar al paciente tampoco, el paciente tiene que estar despierto, tiene que estar consciente durante todo el procedimiento. Y bueno, debemos contar pues con cines, como les mencionaba, pues donde se cuente con cineangiógrafo lo ideal, pero también se pueden realizar con equipos
de rayos X mínimo que sea arcos en C, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama arco en C, arco en U? Eso lo han visto en sus clases de bases físicas, ¿no? Por la forma que tiene el brazo, ¿no? Consta de tubos de rayos X, pero cuando es arco en C, gira como una C. Arco en U ya gira más, hasta 180 grados ese tubo de rayos X. En cambio, los equipos modernos de cineangiografía permite ese girar ya no de 180, sino 360 grados. Entonces, aquí el paciente no se va a mover, el paciente está quieto. El que se va a movilizar es el tubo de rayos X que va a girar. Entonces, esos cineangiógrafos modernos que hace girar 360 grados, entonces nos va a dar una gran ventaja para poder realizar pues el examen, ¿no? Primero fluoroscópicamente se va a identificar el acceso, cómo ingresan las guías, ¿no? Cómo va ingresando, cómo va a seleccionar el vaso que va a estudiar y posteriormente se administra contraste, ¿no? Entonces este cineangiógrafo que gira 360 grados va a poder hacer una mejor evaluación, entonces, y también las imágenes que tenemos también van a ser mucho mejores, ¿no? Entonces se requiere, eso sí, entonces, el equipo mínimo que cuente con fluoroscopía. Aparte de eso, el personal que también realice estos procedimientos sea personal entrenado, ¿no? Radiólogos intervencionistas, enfermeras instrumentistas, tecnólogos que manejen estos equipos, ¿no? Equipos de fluoroscopía o equipos de cineangiografía. Y bueno, también que se disponga de catéteres, agujas, guías, ¿no? Todo esto son material adecuado. Entonces, por lo tanto, estos procedimientos son ya actualmente pues de un costo intermedio, un costo alto también, dependiendo de todo el material que va a ser utilizado. Y bueno, lo básico acá es el conocimiento de la técnica de Seldinger, ¿no? Bueno, hasta antes de que se inicie esta técnica, la realización de estos procedimientos eran por punción directa del vaso que se quería estudiar, ¿no? Si querían hacer una arteriografía pues femoral, punzaban la arteria femoral e inyectaban el contraste. Si querían hacer una arteriografía renal, entonces había que ingresar abordaje lumbar y tratar de ubicar pues a la arteria, a la aorta, y posteriormente ver la ramita de la arteria renal y también allí, ¿no? Entonces era demasiado pues invasivo, demasiado traumático, ¿no? Los neurocirujanos hacían mucho este procedimiento cuando no tenían pues angioresonancia, ¿no? Palpaban la carótida y pinchaban carótida y ahí inyectaban contraste para poder visualizar pues las arterias cerebrales, ¿no? Entonces, si el paciente hacía una reacción adversa al contraste, pues había bastantes casos de fallecimiento, ¿no? Por esas reacciones adversas, debido a que se utilizaba contraste a altas dosis. Bien, actualmente no, actualmente se maneja la técnica de Seldinger. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica de Seldinger? Que se hace abordaje, ¿no? Por una arteria periférica. Entonces puede ser la arteria femoral, es la más común de utilizar. Entonces se selecciona, ¿no? Entonces con una aguja pues se pincha la pared superficial, ingresa, y luego a través de esto va ingresando una guía, ¿no? Una guía que sigue el trayecto vascular, y entonces el personal, el radiólogo, el cardiólogo intervencionista, pues debe ser muy entrenado para que esa guía tan fina, miren, muy finita, y con los dedos de la mano va guiando por fuera hasta el vaso que se quiera seleccionar. Entonces, ya más o menos calcula la distancia, ¿no? Hasta dónde debe introducir esa guía para posteriormente probar con contraste y ver, ¿no? La ubicación dónde está, y si ya llegó pues al vaso que quiere estudiar, pues entonces ya tiene las imágenes ahí, ¿no? Contrastadas. Entonces, en eso consiste la técnica de Seldinger, ¿no? Es esto mismo. Aquí tenemos la representación del paciente y el sistema vascular acá. Entonces, se ubica la arteria femoral, palpación superficial,
e ingresa allí, ¿no? Con un introductor, la aguja, luego viene la guía, y esa guía sigue todo el trayecto, pues, ¿no? De la arteria femoral, de las ilíacas a la aorta abdominal, ¿no? Va a la aorta torácica. Entonces, va hacia el vaso que quiere estudiar. Si quiere hacer arteriografía renal, pues tiene que tratar de ingresar y guiar, ¿no? Y guiar hasta la arteria e inyectar el contraste desde acá externamente, ¿no? Si quiere hacer una arteriografía cerebral, pues miren, el trayecto es mucho mayor. Tiene que seguir todo el recorrido, ¿no? Ilíacas, toda la aorta abdominal, torácica, ¿no? Va hacia las arterias que van hasta el cerebro, ¿no? Entonces, miren, el recorrido entonces es diferente de acuerdo al vaso que se quiera estudiar. Entonces el paciente pues requiere que llegue en ayuno, ¿no? Mínimo 8 horas, dice, previas al procedimiento. El paciente debe estar bien hidratado, debe estar también con un consentimiento informado, y en algunos casos también se les da pues la premedicación, ¿no? Hay algunos protocolos de establecimientos que no quieren arriesgarse con el medio de contraste, pues si premedican a los pacientes desde 2 días anteriores, ¿no? Les dan pues prednisona que vayan tomando, y el día del examen inyectan, le aplican dexametasona, ¿no? Entonces, para evitar pues que pueda haber algún riesgo con el contraste. ¿Y qué es lo que buscamos cuando se realiza pues la arteriografía? Esto sería para nosotros pues los patrones que buscamos, ¿no? Patrones de lesiones elementales, aneurismas, ¿no? O las disecciones, en este caso aórtica, estenosis, trombosis, embolias, fístulas arteriovenosas, malformaciones vasculares, también las características angiográficas de los procesos neoplásticos, ¿no? A veces se solicita para evaluar mejor pues esas masas que en la tomografía se vio que son hipervascularizadas, pues les piden sus angiografías también para determinar todas esas características de neovascularización. Entonces, solamente para mencionar por los conceptos, ¿no? Cuando es un aneurisma, sabemos que es la dilatación localizada o difusa de una arteria. Se forma un saco que contiene sangre en comunicación con la luz de una arteria. Y cuando decimos que un aneurisma es verdadero, sí contiene las 3 capas de la pared arterial, íntima, media y adventicia, ¿no? Que están íntegras, aunque puedan estar adelgazadas. En cambio, cuando estas capas, ¿no? Ya han sido dañadas, están rotas, ¿no? Las 3 o parte de ellas, ¿no? Entonces ya se llama pseudoaneurisma, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, un aneurisma verdadero, las 3 capas están todavía íntegras. Pseudoaneurisma cuando ya hubo ruptura de las 3 capas o 2 de ellas, ¿no? Y bueno, esta es la imagen de una angiografía con un equipo pues de cineangiografía o equipos de arco en U, ¿no? Entonces las imágenes que se presentan son así, imágenes de sustracción se llama, porque las vamos a ver de este color negrito, ¿no? Entonces en los equipos convencionales pues le veríamos radiopaco, debido a que tiene material de contraste y ustedes saben que el contraste pues se ve radiopaco. Pero en cambio acá en estos equipos se hace el efecto de sustracción. ¿Para qué? Para que nos resalte mucho mejor las dilataciones aneurismáticas o las áreas de estenosis, ¿no? Que estamos buscando. Entonces, esta es la representación pues, de la aorta, ¿no? La aorta abdominal, y vemos que antes de la bifurcación tiene una dilatación aneurismática, ¿no? Es en este caso, un aneurisma arterioesclerótico de la región término aórtica, antes de la bifurcación en ilíacas, ¿no? Entonces ahí también es importante el conocimiento de la anatomía. Entonces el radiólogo intervencionista tiene que tener un amplio conocimiento pues, de todo el sistema vascular, de todas las ramas, para poder concluir, ¿no? Qué segmento, qué rama, qué vaso sanguíneo es el que está con problemas, dónde se ubica el aneurisma, ¿no? Y también determinar las medidas, ¿no? En qué dimensión está ese aneurisma. Miren acá, ¿no? Entonces, estas son las ilíacas, ¿no? La ilíaca izquierda está presentando un aneurisma, ¿no? En este caso fue un aneurisma micótico pequeño.
Entonces, miren cómo se ve muy bien la imagen, pues en sustracción digital. Acá, en cambio, acá tenemos, ya no se le ha realizado la sustracción digital. Sustracción digital se llama cuando los vemos así, ¿no? De este colorcito negrito. Y resalta muy bien, miren, el aneurisma, ¿no? Esta es una angiografía cerebral donde se evalúa, pues acá la arteria comunicante anterior y tiene esta pequeña dilatación. Es un aneurisma en la arteria comunicante anterior, ¿no? Y acá, bueno, esta es la imagen sin sustracción. A veces es un poco difícil identificar el aneurisma, por eso preferimos siempre en esta, ¿no? Con estas imágenes de sustracción. Y bueno, este es un mapa también. Te traza un mapa vascular cuando se realiza la arteriografía, ¿no? Cuando se solicita una arteriografía cerebral, pues cuando hay sospecha de estenosis, oclusiones vasculares, aneurismas, traumatismos, malformaciones arteriovenosas, neoplasias, ¿no? Y el principal objetivo, pues, es obtener un mapa de ruta de la vasculatura que permitirá localizar y diagnosticar afecciones u otras alteraciones cerebrales y de la región del cuello. Pero no se olviden, entonces, prefieran antes de realizar la arteriografía cerebral, pues solicitarle o una angioten o una angioresonancia, ¿verdad? Que sea la menos invasiva. Entonces aquí se está demostrando, miren, con esta arteriografía cerebral, que este paciente tiene 2 aneurismas y aparte una pequeña malformación arteriovenosa acá, ¿no? Miren, todo este conjunto, pues, de alteraciones que a veces también no son detectables, pues, en un angioten, de repente, que le han hecho con cortes muy gruesos y la reconstrucción no es buena, o el equipo de angioten no tiene los cortes suficientes, pues estas pequeñas malformaciones también pueden pasarse, ¿no? Pueden pasar desapercibidas. También es una arteriografía de la carótida común, ¿no es cierto? Es que nos está mostrando, pues, que hay una zona, pues, de estenosis acá, ¿no? Una zona de estrechamiento, aquí se ve mejor magnificada, ¿no? Una estenosis de alto grado. Entonces, es importante también visualizar y mirar acá también tiene otra área de estenosis, ¿no? También el otro mapa que tenemos acá, donde se evalúa, pues, a la carótida interna izquierda, y estamos viendo también en una proyección lateral, ¿no? Entonces las proyecciones deben hacerse, pues, en frontal, anteroposterior, proyecciones laterales. Si se cuenta con un cineangiógrafo que puede girar los 360 grados, entonces se va a poder visualizar, pues, y ver todo ese mapeo, ¿no? Mapeo vascular, pues, con mejor detalle anatómico, ¿no? Y esa es la ventaja, entonces, de utilizar esos equipos, pues, cada vez más modernos. También una arteriografía vertebrobasilar, ¿no? Se ve las proyecciones de la circulación vertebrobasilar, las cerebrales posteriores, polígono de Willis, ¿no? Entonces, como pueden ver, entonces las aplicaciones son muchas, pero hay que, pues, valorar también, ¿no? Qué tan beneficioso es realizar este procedimiento a un paciente, ¿no? Y entonces por eso siempre se indica, de preferencia, inicien, pues pueden pedir una angioresonancia, ¿no? Y rodean al paciente, y ya cuando quieran ustedes ya hacer intervencionismo, ya quieran de repente, si este paciente tiene aneurisma, de hacer un clipaje, pues entonces ahí también sirve como tratamiento para colocar esos clips, o si hay áreas de estenosis, un stent que haga dilatación del vaso, ¿no? Entonces actualmente esto se está dejando más para terapéutico, para intervenir ya, realizar, aparte de diagnosticar dónde está la lesión exacta, inmediatamente también realizar el procedimiento terapéutico. También a nivel torácico, las arteriografías torácicas, ¿no? Se estudia toda la aorta torácica, ¿no? Desde la aorta ascendente, callado, la porción descendente de la aorta torácica, se evalúa todas las ramas principales, y aprovechamos también evaluar a las arterias pulmonares, ¿no? Se hace una arteriografía pulmonar aparte de la aortografía también, ¿no? Entonces, cuando se indica también para las aneurismas, aneurisma de la aorta, anomalías congénitas también, ¿no? Cuando pacientes con sospecha de esas cardiopatías congénitas también quieren evaluarlo, pues, ¿no? Con más precisión, entonces también se le puede hacer su arteriografía.
las estenosis valvulares, vasculares, los émbolos, traumatismos, tromboembolismo pulmonar también, ¿no? Son algunas de las indicaciones pues, para la realización de estas arteriografías. Miren las imágenes, ¿no? Entonces, esta es una imagen obtenida sin sustracción y esta ya es con sustracción, ¿no? Entonces, sin sustracción, ahí estamos viendo pues el contraste que se va a ver radiopaco, ¿no? Entonces, estamos viendo todo la aorta ascendente, callado, aorta descendente y todas las ramas, pues, ¿no? Que salen de la aorta. Entonces, hay que tener un conocimiento básico, pues, de la anatomía vascular. Y pues, es una arteriografía pulmonar, ¿no? Siempre se aprovecha la ortografía también para realizar la arteriografía pulmonar. También a nivel abdominal, arteriografía abdominal, ¿no? Se evalúa todo el contorno e integridad de la vascularización de la aorta abdominal, ¿no? Comprende evaluación entonces angiográfica de la aorta y estudios selectivos relacionados con cateterismo de vasos tributarios, ¿no? También se indican sospechas de aneurismas, anomalías congénitas, hemorragias digestivas también, ¿no? Cuando se quiere evaluar que paciente que está con hemorragia digestiva y se quiere ver qué vaso, ¿no? Qué vasos están ocasionando esas hemorragias, también solicitan, ¿no? Con la finalidad, pues, también de realizarle el tratamiento selectivo hacia el vaso que está con el problema y ocasionando esa hemorragia, ¿no? También se hace arteriografías periféricas. Entonces, la solicitud de una arteriografía es de acuerdo al vaso que quieran estudiar, ¿no? El abordaje va a ser para todos el mismo, Seldinger. Se puede ingresar por la arteria femoral y se sigue recorrido trayecto hacia el vaso que quieran estudiar, ¿no? Y también las arterias, la arteriografía periférica, entonces, consiste en la evaluación radiológica de la vasculatura periférica tras la inyección de contraste. Indicado también en caso de aterosclerosis, oclusiones y estenosis vasculares, traumatismos, neoplasias, embolias y trombosis. Y entonces también, miren, los equipos modernos permiten reconstrucciones también, ¿no? Como si fuera una sola imagen, pero en realidad se han obtenido varias, ¿no? Varias imágenes por segmentos y posteriormente el software hace toda la reconstrucción y permite ver en su totalidad pues a todas las estructuras vasculares de los miembros inferiores en este caso, ¿no? Entonces aquí se menciona que el paciente debe contener la respiración durante la adquisición de las imágenes. Igual como se toma una radiografía de tórax donde el paciente se le dice tome aire, no respire, no se mueva, igual acá también, ¿no? Se inyecta el contraste y cada vez que se va a hacer pues los disparos de los tubos de rayos X, también se le dice por favor no se mueva, no haga movimientos y no respire, ¿no? No respire para evitar movimientos y obtener una imagen pues sin alteraciones y sin artefactos. Bien, lo que anteriormente vimos fue la arteriografía, el estudio radiológico de las arterias. Ahora vamos a hablar un poquito de la flebografía. La flebografía es el estudio radiológico de las venas, utilizando también contraste iodado y equipos de rayos X con fluoroscopía. Entonces, estos son imágenes de las flebografías que hacíamos pues antes con nuestros equipitos de rayos X convencionales, también lo hemos hecho, ¿no? La ventaja acá que, bueno, que por el trayecto pues varicoso o a veces la patología de las venas, ¿no? Con problemas, el pasaje del contraste era más lento y entonces tomábamos las imágenes, los rayos X, pues, ¿no? Disparábamos. Pero actualmente con los cines de angiografía y fluoroscopía, pues también se prefiere realizarlos con esos equipos modernos, ¿no? Ya no con los equipos de rayos X convencionales. Entonces también se exige que las flebografías, ¿no? Actualmente se realicen pues en salas de cineangiografía, salas de radiología intervencionista, ¿no? Y también sean pues realizados posteriormente a los estudios no invasivos también. Entonces preferimos
Primero, todo lo no invasivo, todo lo que el paciente pueda tolerar, lo que sea más fácil, ¿no? Actualmente, para estudio de las venas, pues se prefiere un estudio Doppler, ¿no? Hace primero el Doppler vascular, Doppler venoso, y si el Doppler no es concluyente, pues ya se solicita el estudio de flebografía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Trombosis venosa profunda, enfermedades varicosas, insuficiencias venosas, malformaciones con componente venoso o una displasia venosa. También el paciente debe pues, acudir en ayunas, ¿no? Haber ingerido sólidos 8 horas previas al procedimiento. El paciente debe estar con buena hidratación, premedicado. Vamos a administrar también contraste yodado, ¿verdad? Y también actualmente se usa también la técnica de Seldinger, pero acá el abordaje es a través de los vasos venosos, de las venas, ¿verdad? Entonces, estos son los vasos de abordaje para Seldinger, ¿no? Si hacemos arteriografía, pues es la arteria femoral, la arteria axilar, la arteria braquial o la arteria radial. Si hacemos flebografía, entonces es la vena femoral, la vena axilar, la vena braquial o la vena radial, ¿no? Dependiendo qué es lo que queremos evaluar. La más utilizada es el abordaje femoral, ¿no? Entonces, algunos utilizan esto pues cuando quieren estudiar miembros superiores sobre todo, ¿no? Pero la mayoría, así estudian los vasos periféricos o los vasos cerebrales, los abdominales, los pélvicos, cualquier vaso, la mayoría utiliza el abordaje femoral, ¿no? Seldinger con abordaje femoral. Entonces, para la flebografía, entonces vena femoral, el vaso de elección para acceso venoso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos anteriormente? Pues anteriormente nosotros ubicábamos, íbamos a hacer una flebografía de miembros inferiores, entonces hacíamos doble ligadura, ligábamos hacia el extremo distal, a nivel de tobillo, y otra ligadura a nivel femoral, ¿no? ¿Con qué finalidad? De bloquear a todo el sistema venoso superficial, porque lo que se necesita para evaluar o hacer la flebografía es que se represente el sistema venoso profundo, ¿no? Entonces, la técnica anteriormente era, hacíamos esas ligaduras y ubicábamos venas de los espacios interdigitales, ¿no? Entonces, colocábamos ahí un abocat en una vena, ¿no? O si queríamos representar pues todas las venas, desde las venas distales de los pies. Pero si queríamos obviar lo de los pies, podríamos canalizar una vena más hacia arriba, hacia el nivel del tobillo, ubicábamos alguna vena y desde allí inyectábamos el contraste en bolo, ¿no? Eso es técnica antigua, pero lo ideal, lo que debe hacerse también es Seldinger, el abordaje de la vena femoral e inyección de contraste, ¿no? También se utiliza las guías de abordaje hasta ubicar el vaso que se requiere estudiar. Entonces, después de que ya se termina el procedimiento, se retira catéter y se comprime sitio de punción, ¿no? El paciente reposa como mínimo 44 horas ahí para observación, ¿no? Observación de que no haya sangrados. Hay que monitorear signos vitales, el pulso distal periférico, el sitio de la punción, el color de la vascularización también, ¿no? A veces puede haber alguna complicación propia del procedimiento también. Y estas son algunas de las imágenes, ¿no? Miren esas venas tortuosas, dilatadas, ¿no? En casos, bueno, por una insuficiencia valvular o a veces también por trombosis. Entonces, estas dilataciones serpiginosas, pues están representando a venas varicosas, ¿no? También la trombosis, evaluar pues la zona del trombo, ¿no? Entonces aquí se está representando pues las venas, ¿no? Venas que son profundas, entonces miren, no hay representación, dice, de los troncos de la tibial anterior y posterior, ¿no? ¿Qué pasó? Acá no hay imagen, no ha pintado estas dos tibiales, es debido a que hay una trombosis, ¿no? Una trombosis completa.
Entonces también nos solicitaban bastante estos exámenes de flebografía antes de decidir pues la amputación de un miembro, ¿no? No había vascularización, entonces procedían a la amputación. También se realiza a nivel de la vena cava inferior también para ver si hay trombosis, ¿no? Trombosis, bueno, acá se ha realizado con la técnica de Seldinger para llegar hasta la vena cava inferior, ¿verdad? Entonces, ¿qué se está evidenciando acá? Pues que hay una zona por defecto de llenado, que corresponde al área donde está el trombo. Entonces, si hay un trombo, está ocupando espacio, entonces esa zona no se va a llenar de contraste y nos va a dar estas imágenes, entonces, por defectos de llenado. Bien. Entonces, lo anteriormente hemos mencionado, entonces, son los procedimientos que se realizan utilizando equipos de rayos X, ¿no? Con fluoroscopía y con contraste iodado. El otro método, y que está siendo también cada vez más utilizado, es la angiotomografía computarizada, ¿no? Entonces, este método consiste, pues, en utilizar equipos de tomografía computarizada, y se prefiere pues que tengan, bueno, bastantes cortes, ¿no? Mínimo se pide 16 cortes, con la finalidad de que se puedan realizar reconstrucciones que nos den mejores calidad de imagen, ¿verdad? Entonces, los equipos modernos pues están ya hasta 128 cortes con software de reconstrucción en 3D. Entonces va a permitir evaluar con más precisión anatómica, pues, ¿no?, las estructuras vasculares. Miren, las reconstrucciones cada vez son más espectaculares, ¿no? Entonces, las indicaciones también son para estudios de aneurismas, malformaciones arteriovenosas, tromboembolismo pulmonares, disección aórtica, arteriosclerosis, y también solicitan bastante para calcio score, ¿no? Calcio score, ¿en qué consiste? En estudiar las arterias coronarias, ¿no? Se hace también evaluación del corazón, evaluación de las coronarias y ver también las placas de arteriosclerosis y las áreas de estenosis, ¿no? Como predictores también de isquemias de miocardio. Entonces, ¿pero qué se necesita para realizar estos procedimientos? Entonces, que el equipo, el tomógrafo, tenga software. Viene ya con software de calcio score y software de 3D para reconstrucción vascular. O sea, que no cualquier tomógrafo lo va a hacer. Tiene que tener software, ¿verdad? Entonces, cuando soliciten ustedes Angioten, pues traten de averiguarse qué tomógrafo es el que tiene, pues, mejor capacidad y le va a dar mejor definición de imágenes y más diagnósticos pues más específicos, ¿no? Entonces depende mucho entonces del tomógrafo y del software que cuente ese tomógrafo, ¿no? Entonces aquí tenemos, miren, qué belleza, la reconstrucción en 3D, ¿no? De una angiografía, dice, este tomógrafo tuvo 16 cortes, un tomógrafo de 16 cortes, ¿no? Bueno, los tomógrafos, felizmente acá en Chiclayo, pues del Ministerio de Salud, pues son de 128 cortes, ¿no? Los tiene pues el Hospital Regional y el Hospital Las Mercedes. Entonces sí se llega pues a unas reconstrucciones tridimensionales espectaculares. El problema que tenemos en los hospitales es que no contamos con las jeringas para los inyectores, ¿no? Y esa es una limitante también. Entonces, esas jeringas son de alto costo y, bueno, debe ser utilizada para cada paciente. Entonces, ahí es la limitación, ¿no? Entonces, eso nos eleva un poco, pues, el costo del procedimiento. Y muchas veces esas angiografías son realizadas en forma manual, ¿no? Se le pide pues a las enfermeras, 2 enfermeritas que ingresen a la sala del tomógrafo, inyecten las jeringas en bolo y salgan corriendo porque el disparo tiene que hacerse inmediatamente, ¿no? Desde afuera. En cambio, cuando se tiene esos inyectores con las jeringas, entonces ya no ingresa, bueno, se canaliza la vía, y posteriormente, la vía de canalización es endovenosa. Para las Angioten no necesitamos pinchar las arterias, nada. La vía de abordaje es endovenosa, una buena vía endovenosa que la canaliza pues el personal de enfermería
va su jeringa, su inyector y desde la sala de comando del tomógrafo es donde se planifica, ¿no? A qué velocidad se requiere esa inyección de contraste y se hace el disparo, primero del contraste del inyector y luego del disparo del tubo de rayos X del tomógrafo, ¿no? Que debe ser simultáneo, porque el barrido es en segundos, es rápido, es a una velocidad increíble, ¿no? Y el estudio, pues mientras más cortes tenga el tomógrafo, el estudio es rápido, en 5 minutos ya tienes todo un mapeo de todo el cuerpo, ¿no? Puedes tener la representación angiográfica desde el cerebro hasta los pies, ¿no? Y el software te permite reconstruir todo el mapeo vascular, ¿no? Todo el mapeo arterial, ¿no? Y entonces son estudios espectaculares, ¿no? Pero como les repito, pues tiene que ser realizado pues con tomógrafos mientras mayor corte tenga y también con el sistema pues de aplicación del contraste también, ¿no? Con inyectores automáticos, ¿no? Entonces ahí sí tenemos pues los estudios de imágenes, ¿no? Con mayor precisión, con mayor detalle anatómico, ¿no? Entonces ayuda mucho en los casos, por ejemplo, acá de un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Estamos viendo las arterias pulmonares. Esta es una tomografía de tórax, ventana de mediastino, donde vemos a la arteria pulmonar y ahí hay una zona, ¿no? Hipodensa que corresponde a un trombo, ¿no? En la arteria pulmonar. Miren acá también, ¿no? Hace todo el recorrido, el trayecto, pues acá de la aorta abdominal, las ilíacas, miren, todas con placas de ateroma, ¿no? Una arteriosclerosis difusa de todas estas arterias, ¿no? Y las reconstrucciones también que realiza, pues también son completas, ¿no? Por el barrido que ha hecho el tomógrafo, pues en minutos, ¿no? En minutos, y luego las reconstrucciones ya se trabajan con el software. Bueno, en lo que respecta a la tomografía. En resonancia, pues el estudio de angioresonancia, también diremos que es una aplicación de la resonancia magnética nuclear para la visualización del flujo sanguíneo y la provisión de imágenes de la vasculatura normal y patológica, ¿no? Las ARM, las angioresonancias magnéticas, puede considerarse apropiada esencialmente si puede reemplazar a un procedimiento más invasivo, una angiografía contrastada. Por eso actualmente se menciona que si vas a estudiar al vaso, si solo quieres llegar a un diagnóstico, pues solicita primero la angioresonancia. Si ya requieres intervencionismo o ya pasar a tratamiento, pues posteriormente ya solicitas la arteriografía, ¿no? La angiografía digital. Bien, entonces la angioresonancia va a reducir el riesgo para los pacientes o va a proveer más información que otro procedimiento diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, es un excelente método, no va a utilizar radiaciones ionizantes, no va a utilizar contraste yodado, aquí en resonancia se utiliza otro contraste, ¿verdad? Que son los contrastes paramagnéticos. Entonces esa es una gran ventaja, ¿no? Inclusive hay resonadores también que pueden realizar las angioresonancias sin contraste. ¿Y cómo lo realizan? Utilizan el contraste de la sangre misma, ¿no? Hacen la reconstrucción de los vasos debido a que el mismo fluidos de la sangre de los vasos les sirve como contraste y hacen las angioresonancias. Pero ahí se requiere software también, software para la realización de esas angioresonancias. Entonces acá el abordaje también se hace igual como en la angioten, a través de las venas, una vena, ¿no es cierto? Pueden utilizar una vena pues de fácil labor, una buena vena, y a través de ella también se inyecta el contraste y se requiere que sea también con inyectores, ¿no? Entonces, el problema en la angioresonancia, bueno, que el examen va a demorar mucho más que una tomografía, ¿no? La tomografía es muy rápida, en cambio acá, la angioresonancia, pues por el método que es así más lento, va a llevar más tiempo de duración, ¿no? El paciente tiene que estar más tiempo en la sala de resonancia. Entonces, las indicaciones son los aneurismas intracraneales,
estenosis mayores a 70%, oclusiones arteriales, disección de la aorta torácica, enfermedades arteriales periféricas, las enfermedades cerebrovasculares, trastornos cardíacos, malformaciones congénitas vasculares y o cardíacas, pacientes que requieran estudios angiográficos y tengan alergia al contraste iodado, entonces allí sí, pues solicitarle una autorresonancia, ¿no? Se menciona que tiene una sensibilidad del 93 a 100% y una especificidad de 96 a 100%. Es muy alta, ¿no? La sensibilidad y especificidad. Las contraindicaciones para una angioresonancia pues son los pacientes que sean portadores de marcapasos cardíacos o desfibriladores, ¿no? Que tengan implantes cocleares, clips quirúrgicos utilizados en aneurismas cerebrales o bobinas metálicas colocadas dentro de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces a ellos sí no podemos realizarle angioresonancia. Estas son algunas de las imágenes también, ¿no? Las angioresonancias cerebrales, donde se detecta claramente por la presencia de los aneurismas, ¿no? También las áreas, pues, de las malformaciones vasculares también es un método que se está utilizando bastante ahora la angioresonancia, ¿no? Cuando decimos las cardiopatías congénitas, entonces, para los niños, ¿no? Con esas ya sospechas de malformaciones congénitas, pues primero le hacen sus ecocardiografías y posteriormente pues pasan a las angioresonancias, ¿no? Miren, también se hacen las reconstrucciones tridimensionales, pues y permite evaluar mucho mejor, ¿no? Acá tenemos un aneurisma a nivel de la ilíaca derecha. Bueno, y este es un mensaje, pues, ¿no? Que dice que las exploraciones no invasivas constituyen un elemento imprescindible en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con patología vascular. O sea, hay que optar primero por las no invasivas siempre, ¿no? ¿Y cuáles son las no invasivas? Las que tenemos más a la mano, la que más se va a realizar en forma más inmediata y de menor costo es la ecografía. Y cuando es para la patología vascular, entonces se llama ecografía Doppler. Se solicita como ecodoppler o ecografía Doppler vascular, ¿no es cierto? Si quieren estudiar venas, entonces ecografía Doppler venoso. Si quieren estudiar arterias, ecografía Doppler arterial. Así es la solicitud, ¿no? Estas constituyen una prueba capaz de limitar, dirigir y eventualmente sustituir en casos seleccionados a la arteriografía. ¿Pero qué se requiere entonces para esta prueba? Pues que el personal que la realiza también esté entrenado, tenga entrenamiento pues en la realización de estos procedimientos, ¿no? Y además que el ecógrafo tenga el software y tenga pues el Doppler, que pueda realizar Doppler vascular, ¿no? Esos son dos requisitos importantísimos para la realización de este procedimiento. Entonces, solamente para mencionarle, porque se llama Doppler, ¿no? Fue en 1843, pues el señor Doppler quien se dio cuenta, pues, ¿no? Que cuando los fluidos, pues, se acercaban o se alejaban, pues daban un color diferente, ¿no? Entonces empieza a aplicar esos principios de cambios de frecuencia en relación a los fluidos, ¿no? Porque la ecografía que nosotros hacemos, pues la hacemos, la modo B que usamos es más para órganos estáticos, ¿no? Pero ya cuando evaluamos pues, los vasos que tienen flujo sanguíneo que está en movimiento, entonces ya empieza a haber pues cambios, ¿no? Entonces y se aplica pues un software que permite reconocer el fluido que se acerca y el fluido que se aleja, ¿no? Está aplicado al ultrasonido. Entonces para eso hay unas fórmulas también, fórmulas de Doppler también, ¿no? Entonces se emplean en realidad fórmulas matemáticas de flujos que se acercan menos el flujo que se aleja y en relación al ángulo de insonación. El ángulo de insonación pues se da con el transductor, este es el transductor que tiene unos cristales, ¿no? Estos cristales
realiza un efecto piezoeléctrico, o sea, vienen ondas mecánicas de ultrasonido, ¿no?, que ingresan hacia, en este caso, el vaso sanguíneo, donde hay sangre, hay glóbulos rojos que se mueven, y entonces se reflejan esas ondas, ¿no?, que inciden sobre los glóbulos rojos, y entonces esas ondas que se reflejan también son captadas por ese mismo cristal, y se hace la conversión de esta energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? Entonces, el Doppler, en el ecógrafo, nosotros vamos a ver imágenes en color rojo y color azul. El rojo va a significar que es fluido que se acercó al transductor. El color azul va a significar que es fluido que se alejaba del transductor, ¿no? Entonces, todo eso se explica con fórmulas matemáticas. Que no viene al caso, pues, decirle cuál es la fórmula, ¿no? Pero si se quiere investigar, sí se puede leer más. Y eso también le explicaron en las bases físicas, en el primer capítulo que